Buenas tardes, estimados colegas del Consejo Regional 3 Lima y de todo el Perú. Y también buenas tardes, sector salud y población general. Hoy vamos a desarrollar un importante simposio internacional. Agradecemos a nuestro expositor de Colombia, el cuarto, que va a desarrollar el tema del dengue, ¿no? Que junto con la malaria trae numerosas muertes en nuestro país y sigue muy vigente. Para dar la apertura de este importante cuarto simposio internacional, vamos a dar la palabra a la doctora Frida González Montufar, decana del Consejo Regional 3 del Colegio Médico del Perú y que viene impulsando, entre otras actividades, estas importantes actividades académicas. Buenas tardes, estimados ponentes, y buenas tardes, doctora Frida, que le damos la palabra para la apertura respectiva. Muchas gracias, doctor Cristian. Mis saludos cordiales a todos los presentes. Como decana del Consejo Regional 3 Lima, me compete apoyar a toda la actividad médica continua que tiene a su cargo el doctor Cristian Carpio y, como siempre le digo, está a la vanguardia de toda la problemática. Y en este caso se va a hablar de un tema de mucha importancia, que es el Simposio Internacional, como lo han puesto, el dengue, una mirada al futuro. Definitivamente, esta es una entidad que nos ha golpeado mucho en los últimos tiempos y agradezco la participación de los ponentes internacionales. Le agradezco al organizador, al doctor Alegre, a los ponentes internacionales, al doctor César Vladimir Munaico, al doctor Alexander Uribe y a la doctora Miriam Palomino por poner un tema de mucha importancia, porque hay que estar a la alerta de un riesgo de brotes debido a una creciente circulación pues, de estos serotipos nuevos que tiene este dengue, ¿no? Y la idea de este curso, ya que esto está dictado para todos los médicos en general, para toda la población, lo importante es que ustedes manejen pues el control vectorial, control de estos mosquitos, que ya lo sabemos. Lo importante es tener un diagnóstico temprano de esta enfermedad y, sin duda alguna, la atención oportuna de los casos para prevenir los casos graves. Sé que estamos frente a un grupo humano de expertise en la cual nos va a permitir explayar los conocimientos y, en lo posible, evitar esta enfermedad, estar a la vanguardia. Y por este motivo yo doy por inaugurado este simposio, que sé que va a ser de mucho interés para nuestros médicos del Consejo Regional 3 Lima y de toda la población del país. Muchísimas gracias y lo mejor de los éxitos. Gracias, doctor Cristian, y gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Sabemos que las enfermedades transmisibles por vectores representan más del 17% de las enfermedades infecciosas a nivel mundial, provocando más de 700.000 defunciones al año, ¿no? Ya sean por parásitos, bacterias o virus, de los cuales la malaria y el dengue son las que van a la cabeza a nivel mundial, ¿no? Provocando más mortalidad. En nuestro país es frecuente pues, estos brotes o reemergentes de dengue y que aparentemente muchas veces parecieran no controlables o difíciles de control. Y por eso la trascendental importancia de este cuarto simposio internacional, ¿no? Vamos a presentar a nuestros ponentes, el doctor César Vladimir Munaico Escate, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, al magíster Alexander Uribe Yepes, gerente de un proyecto especial para el tratamiento de un programa de mosquitos en América que vamos a desarrollar y que es nuestro expositor internacional y que le estamos extensamente agradecidos, y a la doctora Miriam Palomino Salcedo, doctora en Ciencia de la Escuela de Medicina Tropical de Brasil, responsable del área de vectores del Instituto Nacional de Salud. Sin antes agradecer de manera especial al doctor Yuri Alegre Palomino, director ejecutivo de la Dirección de Promoción de la Salud del MINSA, que ha tenido que ver directamente con la coordinación de este cuarto simposio internacional. Entonces, para comenzar este simposio, vamos a dar la palabra al doctor César Vladimiro Munaico Escate,
Es médico, investigador, epidemiólogo y doctor en salud pública. Estudió medicina en la Escuela de Medicina Humana Daniel Cires Carrión. Tiene una maestría en epidemiología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un doctorado en salud pública en Estados Unidos. Además es profesor de diferentes universidades, ¿no? Ciencias Aplicadas, Científica del Sur, privada Andrés Lorrego, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Viene trabajando ya por el MINSA desde 2017, pero desde 2022 es el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA. Un fuerte abrazo, doctor, y comenzamos con su importante participación en este cuarto simposio internacional. Una dispensa por los errores técnicos. De nuevo se va a volver a presentar el doctor Monaico. Vamos a conversar. Ok. Bien, ¿me escuchan? Sí, 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 doctor. Parece que había un Listo. problema Entonces le con damos mi parte de su internet. exposición. Muchas gracias. Ok, vamos a conversar hoy día sobre el dengue, ¿no? Le he puesto a esta pequeña conferencia una mirada al futuro del dengue en el Perú. Y quisiera empezar por resaltar que obviamente algunas cosas están cambiando a nivel mundial con respecto a esta enfermedad. Y si miramos las cifras, ¿no? Esto es en el año 2024. En el año 2024 a nivel mundial se ha visto un incremento importante en el número de casos de dengue en casi todos los continentes, pero principalmente, si ustedes pueden ver aquí, en Sudamérica, con más de 11 millones de casos, más de 7.000 fallecidos. Y también en Norteamérica, principalmente en México, ¿no? Y el Caribe, ¿no? Donde también hemos tenido más de 1 millón de casos. Entonces, en el año 2024 y 2023 se ha producido un incremento importante de casos de dengue a nivel mundial, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí en esta lámina, a nivel de todos los países, ¿no? Básicamente, la región de las Américas es la que ha tenido el mayor número de casos, ¿no? Y dentro de la región de las Américas, obviamente Brasil, Perú, Argentina, ¿no? México son los países que tienen una mayor impacto en los casos de dengue, ¿no? Y también, así como en la mortalidad. Esto es un poco las tendencias, ¿no? De los casos de dengue en las Américas. Ustedes pueden ver en el año 2024, ¿no? 25, vemos pues que hay un incremento importante en el número de casos de dengue, principalmente en el 2024, ¿no? Comparado con el promedio de los 5 años anteriores, ¿no? Y ya en este año, en 2025, ha habido un menor número de casos, donde se ha vuelto a las tendencias usuales de años anteriores, ¿no? Y si miramos esto por los diferentes zonas de la región, ¿no? Este incremento se dio en Centroamérica y México, ¿no? En la subregión andina, donde está Perú, y también en la subregión del cono sur, ¿no? Además, tenemos circulando pues, casi todos los serotipos, ¿no? Los países. En nuestro país tenemos 3 serotipos que han venido circulando en los últimos años, pero ya el serotipo 4 circulaba antes.
Entonces, ha habido un cambio importante entre el 2022, 23 y 24 en el número de casos de dengue. Pero, ¿qué ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Entonces, es importante entender cómo es el comportamiento del dengue a lo largo del tiempo para poder, de una forma u otra, predecir o estimar qué cosa es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, este es una eh, gráfico en el lado derecho, izquierdo, que muestra la tendencia de los casos de dengue desde el año 2000 hasta este año. Ustedes pueden ver, hemos tenido algunas epidemias importantes de dengue en años anteriores, por ejemplo el 2011, el 2017, y las epidemias más grandes que hemos tenido han sido en el año 2023 y 2024. Y bueno, al costado tienen el mapa de cómo está distribuido el dengue actualmente en el año 2025, ¿no? Que ha sido un año donde hemos tenido menor número de casos. Principalmente se afectó la zona de la Amazonía y algunos distritos del norte del país. Entonces, el dengue ha tenido un comportamiento a lo largo del tiempo, en cierta medida predecible, pero en estos últimos años se ha observado un comportamiento totalmente atípico. Y esto tiene que ver con muchos factores que vamos a conversar más adelante, ¿no? Y estos factores son los que van a determinar cuál es el comportamiento futuro de las epidemias de dengue. Tenemos aquí un poco el comportamiento espacial del dengue a lo largo del tiempo, ¿no? Desde el año 2000, por ejemplo, vemos que principalmente se afectaban las zonas de la Amazonía, ¿no? Luego, en el año 2005, se han ido incrementando el número de distritos en el norte del país y también en Lima tuvimos el primer brote de dengue. En el 2010, bueno, cada vez más distritos del norte del país se vieron comprometidos, lo mismo en 2015, ¿no? Y ya también empezó a tomar otros departamentos de la zona costera del país, ¿no? Y en el 2023, obviamente una de las epidemias más grandes que hemos tenido, principalmente se presentó en la zona de la costa, ¿no? Y aquí vimos pues comprometido la capital, ¿no? Ica y Ancash, que eran zonas que tenían una baja actividad de dengue, ¿no? Entonces el dengue ha ido cambiando, ha ido extendiéndose en todo este tiempo. Cada vez tenemos más distritos con dengue e inclusive tenemos más distritos con presencia de Aedes. Inclusive tenemos en algunas zonas de la región andina, ¿no? Tenemos en Apurímac, se han encontrado Aedes a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Tenemos algunas otras zonas como Arequipa, por ejemplo, en la zona costera, ¿no? Y Ayacucho, que también tiene una actividad importante de dengue en los últimos años, ¿no? Un poco para que vean la comparación entre lo que ocurrió en 2017, que supuestamente había sido la epidemia más grande que habíamos tenido, principalmente asociada al fenómeno del Niño, donde se afectó principalmente los departamentos de la costa norte, ¿no? Y luego comparado con el impacto que hemos tenido en 2023, donde obviamente el cambio o la persistencia por largo tiempo de la temperatura, en el año 2023 no hemos tenido invierno, ¿no? Facilitó pues la transmisión que tuvimos una epidemia importante. Luego esta epidemia continuó en 2024, afectando principalmente a los departamentos de la costa del país, ¿no? Entonces el dengue ha ido cambiando el comportamiento en todo este tiempo, ¿no? Ha ido modificándose el comportamiento epidemiológico y eso es explicado por varios factores. Ustedes pueden ver aquí una mirada rápida de el comportamiento del dengue en las diferentes regiones del país, ¿no? Cada región tiene su particularidad, por eso es importante estudiarla y analizarla mucho más específicamente en cada región, ¿no? Tenemos, como ustedes pueden ver, regiones donde siempre hay actividad epidémica, ¿no? Las zonas endémicas de dengue, los departamentos del norte del país, pero también tenemos las zonas de la Amazonía, ¿no? Como Madre de Dios, San Martín, que generalmente en los últimos años no han tenido actividad importante, pero que al menos en este año y a finales del año pasado se ha visto un incremento
grande en esta zona, ¿no? Veamos algunos departamentos, ¿no? Loreto, por ejemplo, tuvo su epidemia muy grande, ¿no? Más o menos en el 2011, 12, y luego ha tenido brotes, ¿no?, frecuentes, y en el último año, en el año 2005, ha tenido un incremento de casos, ¿no? Y bueno, sabemos dónde se ubican los casos de dengue, generalmente en la zona de Maynas y también en Yurimaga. También hay algunos casos en otras zonas del país, ¿no? Piura es una zona endémica, ¿no?, ustedes conocen bien, tiene una actividad frecuente de dengue, que ustedes pueden ver, ha tenido varias epidemias importantes, ¿no? Y en el 2024 tuvo la epidemia mucho mayor, ¿no? Pero en el año 2023, pero en 2024, el número de casos fue mucho menor, ¿no? Y esto lo hemos visto, este fenómeno, lo hemos visto en las zonas donde tienen una historia larga de dengue, ¿no? Pero esto es diferente en las zonas nuevas de dengue. Piura, bueno, tiene dengue casi en todos sus distritos, como ustedes pueden ver aquí en el mapa, ¿no? Y es una zona donde constantemente hay circulación de dengue, ¿no? Con respecto a los grupos de edad, ustedes pueden ver aquí en este gráfico, principalmente se afectan adultos, ¿no?, y jóvenes, son los que tienen mayor carga o mayor número de casos, obviamente, en términos de población, pero también se afectan los adultos mayores. Pero en términos de mortalidad, ustedes pueden ver quiénes son los que se han afectado, los que se afectan más, y principalmente en los últimos años, en el 23 y 24, donde hemos tenido epidemias importantes, han sido los adultos mayores, son los que han tenido mayor número de fallecidos, ¿no? Y también hemos visto, obviamente, en los adultos, ¿no?, que tienen comorbilidades principalmente. Entonces, es otro punto importante tener en cuenta: la población más vulnerable son los adultos mayores. Bien, otro punto importante que hay que destacar, y también esto nos va a dar una idea del comportamiento futuro del dengue, son las zonas nuevas de dengue, ¿no? Una de ellas es Lima. Nosotros tuvimos en Lima el primer brote de dengue, que fue el año 2005, ¿no?, en la zona de Comas, Independencia, y de ahí no hemos tenido mucha actividad hasta recién el 2024, donde hemos tenido un brote importante, y luego, miren, el 2025 fue mucho mayor, ¿no? Y esto es lo que hemos visto principalmente en las zonas nuevas, ¿no?, porque hay mucha población susceptible, a diferencia de las zonas como Piura, como La Libertad, donde ya hay una actividad frecuente de dengue y donde eh, el año 2024 la epidemia de dengue fue mucho menor que el 2023, ¿no? Entonces Lima, ya todo Lima casi tiene casos de dengue, pero principalmente están en las zonas, distritos más populosos: San Juan del Lurigancho, Comas, Independencia, aquí El Salvador, ¿no? Y también en algunas zonas de Lima región. Otro departamento nuevo, bueno, que empezó con el problema de dengue en el año 2016 aproximadamente, el 17 ha tenido un número importante de casos, y ahí ha tenido epidemias importantes. Y como ven, el 2024 tuvo un incremento importante en el número de casos de dengue, pero el 2023 y el 2024 tuvo la mayor epidemia que ha tenido Ica en su historia corta de dengue, ¿no? Lo mismo podemos ver que el dengue, tanto en el 23 y 24, comprometió pues a casi todos los distritos de Ica. Entonces tenemos zonas nuevas, lo mismo Ancash. Ancash ha tenido una poca actividad de dengue, pero miren, en el 2024, 2023 tuvo un pico importante, y el 2024 tuvo un número mayor de casos, de casi 3 veces, ¿no? Y se comprometió toda la zona costera de Ancash, casi todos los distritos de Ancash. Entonces, en estas zonas nuevas donde hay una población altamente susceptible, pues el impacto de las epidemias de 2023 y 2024 ha sido mucho mayor que en las zonas endémicas históricas que hemos tenido de dengue, ¿no? Entonces, es de esperar pues que estas zonas nuevas tengan un comportamiento eh, mucho mayor de dengue en los próximos años. Obviamente también vamos a observar lo mismo en las zonas endémicas, pero como vemos, hay una diferencia importante en ese comportamiento, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que mueven las epidemias de dengue? Y eso es importante entenderlos para poder saber qué cosa es lo que va a pasar
con el dengue en los siguientes años, ¿no? Obviamente el mosquito es un actor principal, ¿no? Pero otro actor principal es el clima, ¿no? El clima es clave y básicamente esas dos epidemias importantes que hemos tenido, 23 y 24, han sido básicamente por factores climáticos, sumado a factores que tienen que ver pues, con los patrones demográficos y urbanos que ahorita vamos a analizar, ¿no? Obviamente el dengue, el virus de dengue per se también es otro factor importante, ¿no? Con sus serotipos y genotipos. Entonces, el factor climático es importante. Hemos tenido niño leve, moderado en el 2023, ¿no? En el 2024, y bueno, ha sido un factor importante, además del ciclón Yaco, que facilitó, ¿no? La transmisión de dengue en todo el país, ¿no? Dando un ambiente especial pues, a la Aedes para que se pueda reproducir. Y un punto importante que tenemos que tener en cuenta es pues, el calentamiento global, ¿no? El cambio climático va a continuar empeorando si es que no se toman medidas, y esto es lo que va a hacer que en los siguientes años tengamos mayor actividad de enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Ustedes pueden ver, esta es una serie histórica y las temperaturas están cada vez aumentando, ¿no? Y obviamente se ve el cambio en nuestro país, ¿no? Y en otros países, ¿no? Y un poco para que vean el impacto de la temperatura sobre la epidemia del 23-24, ¿no? Durante el año 2023, ¿no? La temperatura promedio estuvo 1 o 2 grados por encima y estuvo casi por largo tiempo, ¿no? Casi todo el año estuvo por encima, ¿no? Ustedes pueden ver aquí también al lado derecho la temperatura mínima y la temperatura máxima, ¿no? Que estuvieron largo tiempo, ¿no? Casi todo el año con temperaturas por encima de lo esperado, ¿no? 1 o 2 grados, y eso obviamente contribuyó pues a que se presentaran estas epidemias de gran magnitud, ¿no? Otro punto importante en el país es la urbanización, ¿no? El crecimiento urbano. Como ustedes pueden ver aquí en este gráfico, a lo largo del tiempo en Perú, el área urbana es la que ha ido creciendo de manera exponencial, de manera importante, ¿no? Pero este crecimiento no ha ido a la par de los crecimientos en los servicios, por ejemplo, de agua. Ustedes pueden ver, hemos ido creciendo en los últimos años, el porcentaje de personas que tienen agua ha ido disminuyendo. ¿Y eso por qué? Porque no podemos ir a la par del crecimiento poblacional, ¿no? Y acuérdense que un factor importante, al menos en nuestro país, es el tema del agua. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen que almacenar agua porque no tienen agua 24 horas, ¿no? Aquí tenemos un gráfico interesante del INEI que nos muestra que el 61.4% de la población del país tiene agua 24 horas, pero el resto no tiene agua 24 horas, ¿no? Y justo los departamentos que tienen mayor problema de dengue, ¿no? Por ejemplo, Tumbes tiene 12.6% de su población que tiene agua 24 horas, nada más. Piura, Loreto, La Libertad, Ica, justo son las zonas donde se presenta mayor número de casos de dengue porque las personas tienden a almacenar agua, ¿no? Ustedes pueden ver aquí esta foto. Hay personas que usan agua de cisterna o compran el agua o tienen agua por 1 hora, 2 horas o 1 hora, 2 horas a la semana, ¿no? Entonces, eso es un factor que va a persistir, ¿no? Justo conversando con colegas de la SUNAS, que son los que se encargan del tema del agua, nos dice que ellos no pueden ir a la par del crecimiento poblacional para poder ir mejorando la cobertura de agua. Entonces, es un factor que va a estar siempre ahí, permanente, y eso aunado a la temperatura, pues obviamente nos eh, genera un riesgo alto de que en los siguientes años se puedan presentar mayor número de casos de dengue, ¿no? Y si vemos a las intervenciones, como ustedes pueden ver aquí, este es el aplicativo Dengue App, ¿no? Donde tenemos un número importante de casas cerradas, ¿no? Esto para el control larvario, ¿no? Se han visitado más de 7 millones de casas, ¿no? Entre 24 y 25, de ellas se han inspeccionado más de 5 millones, de esas más de 1,5 millones han estado cerradas,
y casi 300.000 han sido casos renuentes, ¿no? Entonces, un factor importante también en la persistencia del dengue es, obviamente, la poca capacidad o la limitada intervención que podemos tener por factores que tienen que ver con la población. Y otro punto importante son los serotipos de dengue, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, a lo largo de todo el tiempo histórico que hemos tenido de dengue, han venido circulando los diferentes serotipos. Ahora tenemos principalmente serotipo 1 y 2, pero el serotipo 3 es el que está empezando a predominar, ¿no? El año pasado y en este año, ¿no? Entonces son otros factores que pueden alterar un poco el comportamiento del dengue. Entonces, hemos analizado un poco el comportamiento del dengue, estamos observando que ha ido cambiando un poco ese comportamiento con respecto a los años anteriores. Entonces, ¿qué cosas nos espera para los siguientes años, ¿no? ¿Hacia dónde vamos con el dengue, ¿no? Todos estos factores que les he explicado, la temperatura, la falta de agua, la poca capacidad de poder intervenir, ¿no? Porque imagínense intervenir todo Lima con más de 10 millones de habitantes, con la vigilancia y control vegetal es imposible. Y esos factores favorecen, pues, ¿qué cosa? La mejora en la capacidad vectorial, ¿no? Como ustedes pueden ver, a lo largo del tiempo, el vector se ha convertido en, ha ido mejorando su capacidad para transmitir, ¿no? Y esto va a continuar en la medida que estos factores persistan, ¿no? Y vemos que estos cambios en el clima van a continuar. Entonces, ¿qué cosas nos esperan, no? Obviamente vamos a tener epidemias de dengue, se van a seguir presentando con mayor frecuencia, generalmente en las zonas nuevas, también en las zonas endémicas, y como ven, también se van a presentar fuera de la estacionalidad usual que conocemos del dengue, ¿no? Por ejemplo, ahorita Tumbes está incrementando el número de casos de dengue, que no es lo usual para esta región, ¿no? Y eso básicamente es por los factores climáticos, por el tema del agua, entre otros factores, ¿no? Y también el dengue ya se está expandiendo, como lo he venido comentando, a otras zonas del país, inclusive ahora a unas zonas de altura, ¿no? Entonces, obviamente en los siguientes años vamos a tener una mayor actividad epidémica de dengue y para eso se requiere, pues, incluir otras alternativas de prevención y control. O sea, aquí entran el control biológico, lo que se está trabajando en el Ministerio de Salud, Wolbachia, por ejemplo, pero también es necesario introducir otras alternativas que ayuden, pues, a abordar de manera más efectiva estos problemas que se van a presentar en los siguientes años con el dengue. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Vladimir Monaico Escate, por esta primera exposición, una mirada al futuro del dengue en el Perú. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro ponente internacional, a quien agradecemos, el doctor Alexander Uribe Yepes, que va a desarrollar Wolbachia, nueva tecnología para el control de dengue. Buenas Alexander tardes. Uribe Yepes es magíster en biología de la Universidad de Antioquia, con más de 15 o 18 años de experiencia, ¿no? En entomología médica, biología molecular y control biológico de los vectores, ¿no? Viene desarrollando una gerencia de proyectos para el programa mundial del mosquito, ¿no? En la región de las Américas, ¿no? Liderando la implementación de la tecnología de reemplazo poblacional con Wolbachia en poblaciones de Aedes aegypti, ¿no? Él viene trabajando en diferentes naciones de Latinoamérica, ¿no? Incluyendo México, Brasil, Honduras, Colombia, Salvador y otros. Tenemos un agradecimiento por su presencia, que nos va a explicar en esta nueva tecnología biológica, que no es tan nueva, pero que se va a aplicar con más intensidad en nuestro país, ¿no? Bienvenido, doctor. Un fuerte abrazo para usted. Buenas tardes, doctor Cristian, y buenas tardes a todos los asistentes. Y de antemano agradecerles mucho por haberme invitado a participar de este prestigioso evento. Permítame entonces, comparto mi pantalla. Un segundo. Están viendo ahora mi pantalla. Sí, sí se ve. Bueno.
Bueno, entonces la charla que vengo a compartir con ustedes trata de cómo el World Mosquito Program viene implementando la tecnología Wolbachia a lo largo ya de estos casi 15 años en el mundo y cómo esperamos o cómo lo estamos ya empezando a hacer en el Perú. Bueno, entonces, para empezar, un poco de qué es el World Mosquito Program, el Programa Mundial del Mosquito. Somos una organización sin ánimo de lucro. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y nuestro objetivo principal es el proteger a las comunidades afectadas por los principales virus transmitidos por Aedes aegypti. En este caso, en las Américas, estamos hablando de dengue, Zika, chikungunya y fiebre amarilla. ¿Dónde hemos estado y dónde esperamos estar en, en los próximos años? Entonces, el World Mosquito Program ha desarrollado implementaciones exitosas en 14 países. En este caso, Perú sería el país número 15. Hemos estado en, en Norteamérica, México, Centroamérica, Salvador y Honduras, Colombia, Brasil en Sudamérica, y como les digo ahora en Perú, en Asia, Indonesia, Vietnam, Sri Lanka, y ya en Australia y Oceanía, islas como Kiribati, Fiji, Vanuatu, Nueva Caledonia y varias ciudades en el norte de Australia. En estas 14 implementaciones a lo largo de estos ya, como les dije, cada 15 años, hemos protegido alrededor de 13.3 millones de personas de las enfermedades transmitidas por el zancudo que transmite principalmente el dengue. El doctor Munaico pues dio un repaso muy importante de cómo el dengue se viene incrementando a nivel global, ¿cierto? La cantidad de infecciones por año, pues a pesar de todos los esfuerzos no se reducen y al contrario se espera que estemos presentando nuevos brotes. Como sabemos, el dengue es cíclico, se presentan brotes cíclicos. El año pasado, 2024, pues tuvimos uno de los brotes más importantes en todas las Américas y se espera que en los próximos años pues, tengamos nuevamente un incremento significativo de estos casos, ¿cierto? Y no solo de dengue, sino arbovirosis como chikungunya y Zika, que aunque son pocos los casos que actualmente se presentan, pues también es de esperarse que se dé reemergencia de estos, los arbovirus, y por qué no pensar en el futuro en otros virus que, que, que están ya ahí, digamos, latentes y esperando eh, empezar a incrementar su número de casos. En este sentido, pues eh, más de la mitad de la población está en riesgo de contraer estas infecciones y pues ya como el doctor Moneco también lo plasmó en su presentación, la velocidad con la que se dan de la distribución o el incremento de los casos de dengue y cómo las condiciones de cambio climático y dispersión de los vectores pues tienden a incrementar mucho más este riesgo. Bueno, ¿cómo funciona Wolbachia o qué es Wolbachia? ¿Cierto? Wolbachia es una bacteria, estamos hablando de la bacteria Wolbachia pipientis. En- es una bacteria natural, es una bacteria, cuando digo natural es que se encuentra de manera natural en el ambiente, no es una bacteria nueva. Eh, Lo principal es que es una bacteria segura y aquí me voy a detener un poco para hablar de los muchos experimentos, ensayos, pruebas, estudios que se han realizado en torno a la seguridad de la bacteria, no solo para humanos, sino para otras especies como peces, aves,
otros mamíferos y hasta en el medio ambiente, ¿sí? Eh, Dentro de la información que esperamos pueda ser compartida con todos los asistentes a esta charla, es esta documentación, los links que les permitirán revisar todas las publicaciones que existen al respecto de la seguridad de Wolbachia. Y Wolbachia, pues, lo que hemos visto después de todas nuestras implementaciones es que tiene un efecto sustancial en la reducción de la incidencia de dengue. O sea, la eficacia de la tecnología ya ha sido comprobada. Un criterio muy importante también que da valor a las implementaciones como Wolbachia es la costo-efectividad de esta tecnología. Cuando se aplica en zonas urbanas de altamente pobladas, ya que esta es una tecnología que solo se tiene que aplicar una sola vez, no, a diferencia de otras como, y solo puedo dar un ejemplo, los insecticidas, que sabemos son de múltiples aplicaciones y que tienen un efecto negativo comprobado ya en algunas personas y en el medio ambiente. Y por ser una, un método de control biológico y que solo necesita una aplicación y que permanece en el tiempo, estamos hablando de una tecnología de implementación que es autosostenible. Bueno, Wolbachia se encuentra en el 50% de las especies de insectos. Está presente en la mosca de la fruta, que es de donde específicamente se toma la cepa de la bacteria que vamos a utilizar en el plan de implementación en el Perú. Pero también esta bacteria está presente en escarabajos, libélulas, mariposas, y pues sabemos que llevamos cientos de miles de años, nosotros los humanos y las otras especies, conviviendo de manera armónica, de manera natural, con estos insectos sin que se presente hasta el momento ningún efecto negativo para ninguna de las especies anteriormente mencionadas. Wolbachia se transmite de manera natural a través de la reproducción. Quiere decir que las madres, las zancudas que portan Wolbachia, transmiten de manera vertical la Wolbachia a sus descendencias. La Wolbachia tiene la capacidad de reducir la transmisión de los arbovirus mediante estrategias de competencia, y hablo solo de una, estrategias de competencia por recursos a nivel celular con los virus, ¿sí? Y pues, como ya les recalqué, esta bacteria es segura para los humanos y para las otras especies animales y el ambiente. Eh, voy a voy a parar acá un momento para presentarles un video. Denme un segundo. Tuve un problema técnico para reproducirlo, pero aquí ya lo tengo. Eh, déjenme- Voy a volver a compartir. Están viendo el logo de World Mosquito Program, ¿sí? Sí, sí, sí se ve. Esperamos el Bueno, audio entonces, nomás. exacto. Voy a empezar. ¿Escuchan el audio del video? Se ven las ¿Aló? imágenes, pero el audio no No se tiene escucha. audio. A Ah, ver. qué lástima. Ahora no, tampoco ahí. No, ¿Aló? no tiene audio. Eh, Bueno, entonces me van a disculpar ahí. Voy a dejar el audio y por favor apoyarse en los subtítulos. Y me disculpan.
Mm, Y, lo que sí nos escucha un poco, doctor, no sé si el audio es el que falta. Top. Puede abrir su audio Perdón, para que doctor. descargue. A ver, continúo con el video. Sí, sí, ahora sí comience. ¿No? Aunque se ha leído todo, por si acaso. No, su audio está apagado. Su audio no se escucha porque la ha puesto en silencio usted. Su audio está en silencio. Deme vuelvo a la presentación. Ahí está, ahora sí, Otra ahora vez. sí se escucha. Ok. Mm, ok. Están viendo mi presentación nuevamente, ¿cierto? No, Entonces, ¿me escuchan ahora? ¿Y ven mi pantalla? sí, sí, sí. Bueno, entonces, volviendo a cómo funciona el método, eh, lo que hacemos es reemplazo poblacional, o sea, los mosquitos silvestres, en este caso los mosquitos peruanos, eh, que son capaces, son competentes para la transmisión de estos virus, van a ser reemplazados por los mismos mosquitos peruanos, solo que portadores de la bacteria Wolbachia. Entonces tenemos esta población silvestre en azul oscuro y vamos a hacer unas liberaciones secuenciales durante 24 semanas más aproximadamente, donde tendremos al final de esas semanas de liberaciones, esperamos entre un 50 a un 60% ya de mosquitos con Wolbachia en el ambiente, y lo que esperamos que pase posteriormente es que esta proporción de mosquitos con Wolbachia aumente significativamente, de manera que la población de mosquitos
silvestres que tienen la capacidad de transmitir, que infectan a las personas, sean reemplazados por estos mosquitos, que a pesar de picar, a pesar de tener las mismas características que tiene un zancudo normal, pues no tienen esa competencia o esa capacidad para transmitir los virus. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros ya desde el principio de la implementación, cogimos mosquitos peruanos y les comenzamos a hacer la introducción de la bacteria Wolbachia a través de cruces con mosquitos que ya la tenían, una cepa de mosquitos colombiana. En este momento la preparación de esa línea de mosquitos peruanos se está dando en la biofábrica que tenemos en Colombia, y lo que esperamos es, al terminar esos cruces repetidos, tener mosquitos con un altísimo porcentaje de background genético peruano portadores de Wolbachia. Una vez que terminemos la preparación de esa línea, lo que hacemos es un proceso de amplificación masiva. O sea, todos estos mosquitos eh, los vamos a escalar, vamos a producirlos masivamente, los vamos a traer en forma de huevos aquí al Perú, los vamos a criar hasta adultos y a través de liberaciones controladas vamos a liberar durante un promedio de 24 semanas estos mosquitos en el distrito de Comas. Posteriormente y durante también de este periodo de liberaciones, vamos a hacer un monitoreo de los avances de la implementación, de cómo estos mosquitos se dando la introgresión de estos mosquitos mediante diagnóstico molecular. Evaluamos la presencia o la ausencia de la bacteria Wolbachia dentro de los mismos mosquitos que vamos recolectando. Bueno, cambiando ya un poco y para hablar del impacto que tiene estas implementaciones de reemplazo poblacional. Solo me quiero detener un poco en esta parte, y es que estudios independientes hablan del valor en salud pública que tiene la implementación de la tecnología de este reemplazo poblacional. Esto fue descrito en la 13ª reunión del Grupo Asesor de Control de Vectores de la OMS, y estamos a la espera de que la tecnología sea incluida dentro de las recomendaciones de la OMS para el control de las enfermedades transmitidas por vectores. Estamos a la espera de que ese comunicado salga pronto. La esperanza es que a finales de este año podamos tener ya tener esta recomendación vigente, pero bueno, no es parte de esto. El impacto significativo de esto, pues finalmente se ve en la reducción del número de casos. Y aquí tengo ejemplos muy puntuales. Los dos primeros, los cuales llevan un promedio de 50 no, perdón, un rango entre 50 y 129 meses después de haber sido implementada la tecnología. Se evidencia todavía un 98% de la reducción de casos de dengue. Estamos hablando de que llevan casi más de 10 años de protección en ciudades de Australia como Kempsey y Townsville. El ejemplo siguiente es la ciudad de Yogyakarta, en Indonesia. 42 meses después de terminar las liberaciones, se registra un 80% de disminución en el número de casos. Río de Janeiro y Bilbao son ciudades que, aunque presentan números muy bajos, pues sabemos que está asociado con unos inconvenientes técnicos en la implementación, y también asociado a factores climáticos. Pero de ciudades como Niterói, de Brasil también, y Bello, Medellín e Itagüí, que están en Colombia, pues después de 32 a 13 meses de haber terminado las implementaciones de la tecnología, la reducción en los números de casos en la incidencia por 100.000 habitantes es bastante significativa cuando se alcanzan número, números importantes de establecimiento de volvaje.
Aquí la gráfica nos muestra cómo históricamente Yogyakarta venía presentando ciclos de brotes de dengue, cómo estos ciclos empiezan después de haber terminado las implementaciones en el 2021, eh, cómo se empieza a ver una reducción significativa en el número de casos y a pesar de que en la parte de Asia, pues el brote de dengue no fue tan severo como si se dio en las Américas, sí se esperaba que el impacto fuera mucho mayor en comparación con otras ciudades y vemos que aunque hubo casos, pues no alcanzó eh, la cantidad de casos que se esperaba. El mismo comportamiento para Niterói en Brasil, ¿sí? Entendiendo que Brasil fue la ciudad, perdón, el país de América que se vio significativamente más impactado por por el brote del año pasado, 2024. Sin embargo, los números de casos no se acercan a a los casos presentados de ciudades con condiciones similares. Mismo escenario para las tres ciudades de implementación en Colombia, Medellín, Bello y Colombia. Quiero resaltar que estas ciudades históricamente en Colombia estaban dentro de las ciudades que se veían más impactadas por dengue cuando se presentaban estos brotes significativos. Caso del 2010, donde aquí en un estudio comparativo de 59 ciudades de Colombia con condiciones similares en términos de densidad poblacional y número de casos, fueron comparadas durante este periodo de 16 años. Vemos cómo estas ciudades, Bello, Medellín y Itagüí, aquí vemos los colores para cada uno, siempre se encontraba en los picos, en los brotes dentro digamos, de las ciudades que se veían más impactadas en términos de número de casos, el brote de 2010, el brote de 2016. Si retrocedemos un poco, pues vemos eh, en Medellín los dos principales brotes fueron en ese año y siempre se, o- se, se- se localizaban pues esta ciudad. Vemos como el número de comparación con las mismas ciudades y el brote tiene mente bajo, aunque sí hay que ser transparentes y sí se presentan casos todavía. Finalmente, entonces, mencionarles entre algunos cuáles son los beneficios más significativos. Y el primero es entonces la seguridad de estas implementaciones. Son muchos la evidencia que respalda la seguridad para humanos y otras especies con las que Wolbachia interactúa. eh, eh, la eficacia comprobada para bloquear la replicación de los cuatro serotipos, la reducción de la transmisión, que es lo que hemos visto en las evaluaciones del impacto, la costo-eficiencia, ¿cierto? Aquí estamos hablando de una única implementación y de una protección que, que está a largo plazo y es un método ecológico, pues estamos hablando de reemplazo poblacional, no estamos hablando de eliminar los mosquitos, es un método de control biológico que es sostenible también en el tiempo. Entonces, esto era todo lo que tenía para presentarles y eh, le doy paso al doctor Cristian. Muchas gracias a todos.
¿Aló? Ok. Ujú. Ok. Ok, buenas tardes. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias Sí, por la invitación. Es importante hablar sobre este tema que en realidad nos da muchas luces para el tema del dengue. Vamos a iniciar el plan de implementación de Volvaquia en el Perú. Pero si hablamos de Aedes aegypti, tenemos que hablar de las arbovirosis. ¿Cuáles son esos arbovirus que son transmitidos por Aedes? Tenemos el virus del dengue, virus chikungunya, virus de Zika y virus de la fiebre amarilla. Los arbovirus son un grupo de virus que son transmitidos entre hospederos vertebrados por artrópodos vectores. Es decir, tienen la competencia, la capacidad para poder replicarse tanto en hospederos vertebrados como invertebrados. Y entonces vemos cuál ha sido el impacto de las arbovirosis en el mundo. Tenemos nosotros que las arbovirosis transmitidas por Aedes aegypti son grandes amenazas para la salud pública mundial. En las últimas décadas, el dengue se ha convertido en un problema urgente y creciente. Ya la OMS ha estimado que cerca de 300 a 400 millones de infecciones de virus del dengue por año. Y tenemos que de todas estas arbovirosis, el dengue tiene mayor importancia, con más de 100 países en riesgo de contraer la infección. ¿Y cómo ha sido este impacto de las arbovirosis en el Perú? Ya el doctor Munaico nos ha referido sobre las epidemias. Yo quiero hacer solo un resumen para presentar cómo ha sido estas arbovirosis en el Perú. Vamos a hablar del dengue. El primer brote del dengue se dio en el año 90, pero si nosotros vemos esta serie histórica, ¿qué vemos? Que hasta el año 2017 los casos no superaban los 70.000 casos. Pero ¿qué pasó después del 23 y 24? Tenemos que los casos llegaron en el año 2023 a 260.000 casos y en el año 24 estamos llegando a 270.000. Es decir, que nosotros tenemos brotes sucesivos en intervalos cortos, tenemos alternancia de serotipos que contribuyen para estos brotes, introducción de chikungunya que fue en el año 2015 y de Zika en el año 2016, por lo tanto tenemos un elevado número de fallecimientos en años epidémicos y esto se ha ido incrementando el número de fallecidos. En el 2023 llegamos a 244 óbitos. ¿Pasó? Ok. Entonces tenemos que hablar del vector Aedes aegypti, que es de origen africano, está presente en todos los continentes, si nosotros vemos este mapa, y vemos que es un claro ejemplo de la adaptación de una especie de mosquito al ambiente humano. El hábitat está asociado al intra y al peridomicilio, porque es endofágico y endofílico, vive dentro y se alimenta dentro de la casa y prefiere alimentarse de la persona, por eso es antropofílico. Tiene una actividad diurna y es bimodal y coloca sus huevos en recipientes artificiales con agua limpia. También tenemos la presencia del vector en el país. Miren ustedes este mapa que está actualizado, fuente Digesa. Vemos nosotros que Aedes aegypti está presente en 24 de 25 regiones, excepto el departamento o la región de Moquegua. Y nosotros estamos viendo que prácticamente Aedes aegypti está colonizando nuevas áreas
áreas que están al lado oriente de la cordillera de los Andes, con picos altitudinales un poco más altos, y hemos reportado Aedes aegypti en Abancay hasta 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que este cambio climático favorece que este aumento de la temperatura en 1 o 2 grados hace que esos lugares que sean más fríos se vuelvan más cálidos. Por lo tanto, se da el establecimiento del vector en estas áreas nuevas donde antes no se había reportado ni la presencia del vector ni brotes de dengue. ¿Cómo es el ciclo de vida de Aedes aegypti? Nosotros tenemos una fase acuática y tenemos una fase aérea. En condiciones de temperatura más o menos 27 grados centígrados, el ciclo va de 1 hasta 12 días. Y entonces, ¿cuáles son esas metodologías para poder controlar al vector? Nosotros tenemos que existen varias metodologías, tanto para nivel y para estadio inmaduro que se da en la fase acuática, como también para el mosquito adulto, que es la fase aérea, que es la fase donde se dan las infecciones de estas arbovirosis. Entonces tenemos que hablar de control de vectores y el objetivo es disminuir la densidad de insectos a una cantidad insuficiente para que se produzca un ciclo de transmisión de patógenos. Si usamos insecticidas, vamos a disminuir, vamos a eliminar el vector. Pero si usamos un control biológico, como el caso de Wolbachia, vamos a sustituir la población del insecto vector por otra con menos competencia vectorial para la transmisión de patógenos, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? En el Perú tenemos esta norma técnica sanitaria 198 que nos da las pautas para el control del vector Aedes aegypti. Y tenemos que reducir el índice aédico a menos del 2%, el control larvario en el 100% de las viviendas de la localidad y control adulticida focalizado en el 100% del área de intervención. Este es el control químico. Estamos utilizando actualmente el regulador de crecimiento piriproxifen, que se aplica directamente a dosis de acuerdo a la cantidad, al volumen de agua en estos depósitos que se almacena, que las personas almacenan agua para sus labores domésticas, pero que constituyen criaderos porque no tienen una tapa, están almacenados de forma inadecuada. El control adulticida se viene realizando la aplicación espacial en frío y en caliente, utilizando insecticidas. Hemos estado usando Malathion y ahora ustedes van a ver los resultados que tenemos con el uso de Malathion, que lo venimos usando desde el año 2016, cuando hubo la rotación del cambio de los piretroides por otro insecticida, por una alta resistencia a los piretroides que tiene que ver con mutaciones genéticas. Entonces vemos que el uso de insecticidas ha sido fundamental para la disminución de los casos de malaria, por ejemplo, en la costa del país, y la enfermedad de Chagas en el sur del país. Pero la selección de poblaciones de insectos resistentes a insecticidas es una amenaza a los programas de control de vectores. Vemos nosotros este mapa, ¿no es cierto?, a nivel mundial, donde se evidencia la alta resistencia a los insecticidas. Tenemos estos círculos en color anaranjado, es la resistencia que se tiene al herbicida TMFOS, que se usó desde los años 80-90, y tenemos los piretroides, que son estos círculos en color rojo, que vemos que hay una alta resistencia en todos los continentes donde está presente Aedes aegypti. En el Instituto Nacional de Salud, nosotros venimos monitoreando, realizamos la vigilancia de la resistencia a los insecticidas, y para ello nosotros seleccionamos un distrito, una localidad en la cual nosotros recogemos material biológico, la población de campo, por ejemplo, puedo decir Tambo Grande, y lo llevamos al insectario, reproducimos de hasta 10.000 ejemplares para poder hacer todas las pruebas de susceptibilidad y resistencia que se viene trabajando.
Este es el protocolo que tenemos nosotros para hacer esta vigilancia. Estamos evaluando a nivel de larvas, estamos evaluando piriproxifen, que es lo que se viene usando en el país, Temefos, un larvicida que se usó hasta el año 2015, y el Spinosad como una alternativa. También estamos haciendo pruebas de susceptibilidad para mosquitos adultos utilizando el kit de la OMS y papeles impregnados por la OMS. También estamos evaluando la susceptibilidad para malatión, pero también para otros alternativos. Miren ustedes los resultados que tenemos de la vigilancia de la resistencia a malatión entre el año 2022 y 2023 de 34 distritos que se evaluaron. Miren ustedes, tenemos en rojo menor al 90%, lo que evidencia una alta resistencia al malatión. Continuamos las evaluaciones en el 2023 y 2024 y es lo mismo, tenemos una resistencia generalizada, podemos decir una amplia resistencia a malatión. En color amarillo tenemos posible resistencia, pero también va camino a resistencia. Esto es lo que pasa con los piretroides. Nosotros cambiamos en el año 2014 porque encontramos resistencia a piretroides y continuamos ese monitoreo. Entre el 2022 al 2023, este es el resultado de la vigilancia a los insecticidas piretroides. Tenemos el carbamato bendiocar, que tiene un perfil heterogéneo de resistencia a los insecticidas, con los cuales nos va dejando muy pocas alternativas para el uso de insecticidas si se presentara un brote de dengue en estas condiciones. Tenemos también el herbicida piriproxifen, que viene siendo usado desde el año 2016. Tenemos nosotros en verde susceptibilidad, pero ya tenemos algunas localidades que ya está presentando posible resistencia en amarillo. Y este es 2023 y 2024. En realidad, nosotros debemos cambiar los productos cada cierto tiempo para retardar esta resistencia y no eliminar al vector, como decimos nosotros. Ante esto, ¿qué recomienda la OMS? Las intervenciones ante la resistencia. Entonces, tenemos el control de inmaduros y el control de los mosquitos adultos. Para el control de los inmaduros, estamos utilizando reguladores de crecimiento, en este momento piriproxifen, ¿no es cierto? También tenemos control biológico, que es poco usado, y para los adultos estamos utilizando el tratamiento espacial, ¿no es cierto? Con equipo portátil. También los repelentes, y la OPS en el año 2019 también nos dio pautas para utilizar el rociado residual de insecticidas en las paredes, sobre superficie. Lo que se usaba también solo para malaria, ahora también se puede usar en áreas urbanas. Pero lo que vemos es que en realidad el control es insuficiente y siempre se nos va, prácticamente desborda los brotes, ¿no?, o epidemias por dengue. Entonces hay nuevas estrategias. Tenemos, por ejemplo, para controlar los estadios inmaduros, se están usando los nuevos hongos entomopatógenos también, o las estaciones diseminadoras del herbicida, que es cuando el propio insecto va tratando algunos recipientes que no se pueden controlar. Y en las etapas de vida del mosquito adulto se utilizan productos, y ya la OMS recomienda, por ejemplo, el uso, ¿no es cierto?, de mosquitos estériles, que en realidad es liberar machos para que no tenga, para suprimir la progenie, para no tener progenie. Wolbachia también tiene esa característica, pero también tenemos, porque Wolbachia tiene dos formas de trabajar, ¿no es cierto? Si el macho lleva la bacteria, entonces no va a haber descendencia por incompatibilidad citoplasmática, por lo tanto suprime la población del mosquito. Pero si la hembra tiene Wolbachia, sí, toda la progenie va a tener Wolbachia. Por lo tanto, esta característica va a hacer que se transmitan los huevos de generación en generación, por lo tanto es autosostenible. Entonces, ya en el año 2019, este documento de la OPS, donde menciona estrategias innovadoras para el control de la Aedes, vemos que ya se incluye
esta técnica de utilizar mosquitos estériles y también el método de Wolbachia, que es reemplazar las poblaciones. Este es el último documento que ha sacado Brasil, es del año 2025 de este año. Ante este problema de arbovirosis urbanas, dengue, Zika y chikungunya, ellos están trabajando nuevas tecnologías promisoras para el control de Aedes. Están trabajando con estaciones diseminadoras del herbicida por la técnica de insectos incompatibles con Wolbachia y también con la técnica del insecto estéril. Este es el establecimiento de Wolbachia, que ya lo describió Alex. Esta es la Wolbachia, que también lo mencionó, que casi el 60% de los insectos tienen Wolbachia. Se ha hecho también una revisión de análisis de riesgo, ¿no es cierto? Se han hecho exhaustivas investigaciones sobre las liberaciones a nivel mundial y se demuestra que esta técnica es una estrategia segura y eficaz para reducir las enfermedades transmitidas por mosquitos con un potencial muy bajo de impactos negativos. También tenemos en cuanto a la seguridad ante los posibles impactos en el medio ambiente, se garantiza la seguridad de los humanos mediante pruebas y controles inmunológicos. También hay una vasta evidencia que esta técnica bloquea los arbovirus. Estamos hablando de dengue, chikungunya, ¿no es cierto?, de virus Zika, de mayaro, ¿no?, de fiebre amarilla. Este es el documento técnico en base a toda esa información que salió en julio, el 26 de julio, sobre el plan de implementación y evaluación de la estrategia de Wolbachia para el control del dengue en escenarios priorizados 2025-2027. Estamos trabajando en esta iniciativa con el CDC de Atlanta, con la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico, vamos de la mano con el World Mosquito Program, con la DIRIS Lima Norte, con la Municipalidad de Comas, el Ministerio de Salud, con sus diferentes direcciones, DIGESA, DEPRON, OGC y también el Instituto Nacional de Salud. El área de intervención es Comas con Wolbachia. Esto se ha planteado para iniciar en julio del 2025. La liberación está programada para enero a junio del 2026, dependiendo de la aceptación de la población. En estos momentos se está dando el trabajo importante para la aceptación de la técnica por la población, que estiman que se dé más o menos en 6 meses. El área de liberación son 18 kilómetros cuadrados. Se van a liberar 1.800.000 mosquitos por semana. Tenemos aproximadamente 6.000 puntos de liberación con una población beneficiada de más de 200.000. Estos son los establecimientos de salud que incluye el área seleccionada, 18 establecimientos de salud y más o menos 90.000 viviendas que se van a intervenir. ¿Cómo funciona la técnica? Tenemos que hacer el mapeo del territorio en Comas, seleccionar los lugares donde se van a liberar estos mosquitos, trabajar este componente de comunicación y compromiso con la población para que después en la tercera etapa se dé la liberación de los mosquitos. ¿No es cierto? ¿Y cómo se va a hacer esto? A través de ejes principales, a través de los líderes comunitarios, a través de las escuelas y universidades, a través de los actores sociales, para que tenga ese compromiso y esa aceptación. Nuestro objetivo es que la comunidad acepte la metodología para nosotros proseguir con las siguientes etapas. Tenemos también la cuarta etapa, que es el monitoreo. Luego de las liberaciones semanales de mosquitos, se van a hacer capturas de mosquitos con nuestros aspiradores Procopac para luego hacer un diagnóstico de laboratorio y analizar por análisis molecular cada uno de estos mosquitos y determinar la prevalencia de Wolbachia en estos mosquitos, ¿no? Luego se da el análisis de los datos de Wolbachia y epidemiología. ¿Cómo se va a hacer esta crianza de mosquitos? En el Instituto Nacional de Salud está adquiriendo contenedores para la crianza de estos lotes de mosquitos que van a ser criados en frascos de 1 litro por un número de 300 mosquitos por frascos que van a ser liberados por cada punto de liberación.
cuáles son los retos y las oportunidades, sensibilizar a la población y evitar percepciones negativas, capacitación del personal técnico. El personal técnico de salud tiene que ser capacitado para que pueda transmitir con confianza, con seguridad esta técnica, coordinación intersectorial sostenida, el trabajo con la municipalidad, con los actores sociales, es importante. Tenemos oportunidades, una tecnología de bajo costo a mediano plazo, potencial reducción importante de casos, la incidencia de los casos de dengue y la aceptación comunitaria creciente. Las proyecciones futuras, un escalamiento nacional progresivo según resultados de la implementación, evaluación costo-efectividad de la implementación del método Wolbachia en comas, integración con otras intervenciones, eliminación de criaderos, educación comunitaria, las demás estrategias continúan y contribuir al objetivo global de reducción de arbovirosis en la línea con la estrategia mundial contra el dengue de la OMS. Y finalmente, ¿quieres saber más sobre el método Wolbachia? Tenemos este link del Ministerio de Salud y de la DIRIS Lima Norte. Con esto termino. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctora Miriam Palomino Salcedo, profesional de la salud pública con formación, maestría y doctorado en ciencias de la Escuela de Medicina Tropical de Fiocruz, Brasil, con más de 25 años de experiencia en gerencia de programas y control para la vigilancia de enfermedades transmisibles por vectores, con énfasis en el dengue, chikungunya, zika, malaria, chacas y peste, ¿no? Magíster en ciencia, programa de maestría en medicina tropical, ¿no? Y también doctorado en la Fundación Osvaldo Cruz Brasil. Muchas gracias por su gran ilustración sobre este plan de implementación de Wolbachia en el Perú, que se está llevando a cabo el Ministerio de Salud, y usted como responsable del área vector del Instituto Nacional de Salud lo está explicando de manera bastante ilustrativa. Reiterar el agradecimiento a nuestros expositores, y para terminar este cuarto simposio, vamos a pedir a cada uno de nuestros expositores que nos dé un pequeño mensaje final, ¿no? A manera de despedida. No sé si estará el... Comenzaremos con el doctor Alex Uribe, no sé si le contará, para que dé un último mensaje. Buenas noches a todos, con mucho gusto, doctor. Discúlpame que no pueda entender mi cámara. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Sí. Si puede prender la cámara, si no le escuchamos nomás. No, sí, me queda difícil entenderlo en este momento. Solo resaltar lo novedoso de esta tecnología, la importancia de esta estrategia para el Perú. Wolbachia es una tecnología complementaria a lo que ya se viene haciendo, pero también implica un cambio en el paradigma de lo que se viene haciendo en la actualidad con el control de vectores, pero es complementario a las medidas de fumigación, a las medidas de control del herbario, a la educación, y esperamos que con la implementación de este plan en el distrito de Limas, de Comas, perdón, pues podamos comenzar a proteger a la población peruana para los próximos brotes que los van a afectar. Muchas gracias por su atención y siempre disponible para cuando me puedan volver a invitar. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Alexander Uribe Yepes, nuestro expositor internacional y un impulsor a nivel internacional de esta importante tecnología para el control del dengue. Ahora daremos pase a la doctora Miriam Palomino, que ha desarrollado el plan de implementación de Wolbachia en el Perú y que es responsable del área de vectores del Instituto Nacional de Salud, para su mensaje final. Sí, muchísimas Doctora, gracias. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que es importante estar acorde con las tecnologías que se van implementando. Hay mucha evidencia
en el mundo, ya se ha implementado en más de 14 países. El Ministerio de Salud revisa cada una de estas evidencias, tengan la seguridad que es una técnica segura, y lo que deseamos es bajar la incidencia de dengue en el país, que vemos, como ustedes han visto los resultados, que a medida que pasan los años realmente la valla va quedando mucho más alta y vamos teniendo muchas más muertes. Entonces yo creo que es importante y pido a través de esta pantalla que todos seamos portadores de esta tecnología, de esta nueva tecnología. Yo creo que si juntos lo hacemos, yo creo que vamos a tener grandes resultados y no solamente que queden comas. Hay muchas regiones en el país que también quieren que se implemente esta técnica en sus lugares. Yo creo que si todos lo hacemos, vamos a ir avanzando, vamos a ir en forma escalonada y segura. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, estimados televidentes de Consejo Regional 3, todos los médicos del Perú, sector salud y población general. Estamos dando por concluido este cuarto simposio internacional, recordando pues que la malaria y el dengue a nivel mundial y a nivel de nuestra patria son dos enfermedades que traen una altísima mortalidad, ¿no? Respecto al dengue que se ha querido desarrollar en este cuarto simposio internacional, estamos observando que cada vez más este dengue se está extendiendo a todas las regiones de nuestro país, ¿no? Y se ha escuchado claramente el mensaje que solo Moquegua no tendría estos vectores Aedes aegyptus, ¿no? O sea, ya se extendió en todo el país esta enfermedad, ¿no? Y que el cambio climático, o sea, el calentamiento global, crea las condiciones propicias para que este vector Aedes aegyptus y este virus del dengue se siga propagando, ¿no? También las condiciones sociodemográficas contribuyen notablemente a esto, ¿no? Bueno, y lo que sí alarmó notablemente a nuestro país, pues, como ustedes han podido observar, es el enorme incremento de casos de dengue en el año 2023 y 2024, y que puso en alarma a todo el sector salud, al MINSA y en particular, ¿no? Y también obviamente a las instituciones que de una manera u otra nos tenemos comprometidos con esta problemática, ¿no? En este sentido se está trayendo nuevas tecnologías. Ahora, tradicionalmente pues se usaban las insecticidas, ¿no? Para acabar con este vector, ¿no? Y de esa manera este vector que es el Aedes aegyptus pues no larvara el virus del dengue, ¿no? Y se controlara, digamos, en parte, ¿no? Pero a nivel mundial se ha ido investigando cada vez más y han aparecido estas tecnologías biológicas, ¿no? Y una de las que, revisando particularmente yo, quizás la que más éxito ha tenido en esta tecnología biológica actualmente es el Wolbachia, ¿no? Que se ha ido instalando en otras regiones de nuestro país, entre ellos Indonesia, ¿no? O el Oriente, pero que se ha traído ahora a Latinoamérica, ¿no? Entonces, en Latinoamérica ya se ha ido dando en diferentes países y ahora se trata de impulsar en el Perú. Y veamos los resultados, porque así es la ciencia y así es el desarrollo de la salud pública, ¿no? Está comenzando con comas y esperemos que haya muy buenos resultados para ver si esto se va a implementar a nivel nacional. Bueno, entonces con esto despedimos este cuarto simposio internacional, reiterar nuestro gran agradecimiento al doctor César Vladimir Munayco Escate, al magíster Alexander Uribe Yepes de Colombia, a la doctora Miriam Palomino Salcedo y al doctor Uribe, que obviamente es el que ha coordinado también este cuarto simposio internacional. Un fuerte abrazo para todos ustedes.